Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Atención fans de Can Yaman. ¿Están listos para la noticia que ha puesto patas arriba el mundo de las series? Porque lo que está pasando con Can Yaman y su nuevo proyecto, El laberinto de las mariposas, es mucho más que un simple rodaje. Estamos hablando de un punto de inflexión monumental en la carrera de nuestro galán turco favorito, y las últimas pistas que nos llegan desde Santa Cruz de Tenerife, España, son pura dinamita de gossip de la buena. Mariposa El laberinto se vuelve real. Día 20 de rodaje y el sol sigue brillando. Agarraos fuerte porque la trama se está poniendo más interesante fuera de cámara que en el guión. Can Yaman está enfrascado en el rodaje de esta serie dirigida por el talentosísimo Alberto Ruiz, y parece que el misterio no solo envuelve la historia, sino también el ambiente de trabajo. Hemos estado siguiendo cada movimiento, cada story fugaz, y justo esta semana, nos llega un aluvión de contenido que nos permite asomarnos un poquito a este laberinto de secretos. Las stories compartidas por la gente de la producción y el propio elenco son oro puro. Vemos a García Sonsoles compartiendo un impresionante atardecer sobre el océano, un sol naranja intenso que se esconde, y lo llama, día número 20 de rodaje. Un número que ya nos habla de la intensidad del trabajo, ¿verdad? Además, en el vídeo que nos comparte, el sol se ve tan grande y anaranjado, que parece sacado de un sueño. Un mensaje simple, pero potente, cada día sale el sol. Una metáfora perfecta para el desafío y la esperanza que este proyecto supone. Claqueta, luces, cámara y un Mercedes-Benz G. Pero vamos a lo que nos tiene a todos con la boca abierta, la acción detrás de las cámaras. Las stories de Izar Ugarte y María de Nati nos regalan una visión insider del set. Vemos ese imponente vehículo negro, un Mercedes-Benz G, con una cámara de cine profesional, de esas que gritan superproducción, montada sobre él. La imagen con el paisaje árido de Tenerife de fondo, las cámaras listas. Esto huele a escenas de acción de alto octanaje. Y ojo, que la propia María de Nati ha compartido exactamente la misma foto, lo que refuerza la idea de que esta escena es clave, ¿o será que simplemente a las dos les encanta la estética del coche? Comenten abajo qué piensan. Luego, las imágenes de Izar Ugarte con una gran pantalla verde en el fondo, rodeada de técnicos, sugieren que estamos ante una producción con grandes efectos visuales. Adiós a los sets pequeños. Aquí hay un despliegue de medios digno de Hollywood. Y no podemos ignorar el story de Izar, donde la vemos en la silla de maquillaje con el texto Dretall Enar. 19, día de rodaje número 19. Con esa mirada profunda y ese pelo ondulado de ensueño. Pura magia de transformación. Corazón brillante el romance en el laberinto. Can Yaman y María de Nati, ¿algo más que química en pantalla? Y ahora, el momento que todos esperaban, el salseo principal. El director Alberto Ruiz ha soltado la bomba. Una foto de Can Yaman con su coprotagonista, María de Nati, que interpreta a Greta. La foto es pura química. Can, con esa sonrisa de medio lado que nos derrite a todos, al volante, y María mirándole con una intensidad que traspasa la pantalla. Esta imagen, tomada dentro del coche, con la cámara reflejada, nos dice, aquí hay dos estrellas con una conexión brutal. Es una foto íntima, relajada, que instantáneamente aviva los rumores. En el story de María, la vemos luego con una bata de spa blanca en el set, con el texto, Sesión Spa. ¿Un descanso después de una escena intensa? ¿O un guiño a la relajación necesaria para mantener esa química? Aquí viene mi análisis de experta en cotilleo. Can Yaman es conocido por su profesionalismo y por generar una química electrizante con sus compañeras. Pero en este caso, al ser su primer gran proyecto en español, y con una actriz tan talentosa y con esa mirada como María de Nati, la presión y la expectación se duplican. El fandom ya está creando shippeos, y esta foto es la chispa que encenderá la hoguera. No es solo un trabajo para Can, es una inmersión total en una nueva cultura,
en un nuevo idioma y en una nueva forma de actuar. El laberinto de las mariposas parece ser el crisol donde la carrera de Can Yaman se está redefiniendo, dejándolo atrás como el simple galán turco, para consolidarse como una estrella internacional. Estrella brillante, la transformación de Can Yaman. No olvidemos el factor humano. Las jornadas de 20 días seguidos de rodaje son agotadoras. El cambio de la rutina turca a una producción española con un director con un estilo diferente, como Alberto Ruiz, es un reto. Pero miren a Can en esa foto, sonriente, con un look más rudo, con esa barba, ese outfit de denim oscuro. Está disfrutando cada segundo. Este proyecto es la prueba de fuego que consolidará su presencia en el mercado europeo e hispanohablante. La mezcla de misterio, las localizaciones de Tenerife, la camaradería en el set, y seamos honestos, la innegable tensión romántica que ya se palpa. Todo apunta a que esta serie no solo será un éxito, sino el trampolín que Can Yaman necesitaba para brillar aún más alto. El laberinto de las mariposas no es solo una serie, es la crónica de un éxito anunciado y una aventura que estamos viviendo día a día a través de estas pequeñas ventanas de redes sociales. Y no podemos esperar a que se estrene. Sirena de policía, la sombra del secreto, ¿qué esconde realmente el laberinto? Pero detengámonos un momento en la trama en sí. Más allá del gossip y de la innegable conexión entre Can y María, el hermetismo alrededor de la historia principal de El laberinto de las mariposas es absoluto. Solo se han filtrado retazos, un thriller psicológico. Con toques de acción, donde el personaje de Can, cuyo nombre aún se mantiene en el misterio, debe navegar por un complejo juego de espejos, recuerdos y peligros. Se rumorea que la serie aborda temas profundos, como la dualidad de la identidad y la fragilidad de la memoria. La elección de Tenerife, con sus paisajes volcánicos, áridos y de contrastes dramáticos, desde las playas hasta las cumbres del Teide, no es casualidad. Es el escenario perfecto para un laberinto mental. La aridez que se aprecia en las fotos del Mercedes-Benz G no es solo un fondo bonito, es una extensión de la psicología del protagonista. Nos preguntamos, ¿está huyendo? ¿O está buscando algo que ha perdido? La oscuridad del vehículo y el contraste con el sol brillante sugieren una lucha constante entre la luz de la verdad y las sombras de la mentira. Micrófono, Can Yaman, un actor que rompe barreras lingüísticas. Este proyecto marca la transición definitiva de Can Yaman al cine y la televisión de habla hispana, un movimiento estratégico que lo consolida como una figura transcultural. No es solo aprender líneas en español, es absorber la cadencia, el timín y la forma de expresión que requiere un guión en otro idioma. Es un desafío que muy pocas estrellas de su calibre asumen, y el hecho de que esté trabajando codo a codo con un elenco y un equipo técnico mayoritariamente español, inmerso en la cultura, habla de su seriedad y compromiso. Fuentes cercanas a la producción aseguran que Can se ha esforzado muchísimo con el acento, buscando sonar lo más natural posible, un detalle que el público hispanohablante valora enormemente. Su decisión de no doblarse al italiano para sus proyectos previos ya demostró su ambición por la autenticidad, y este paso en español es el triple salto mortal. La expectativa no es solo por verlo actuar, sino por oírlo en un rol protagónico que demanda una intensidad emocional constante. Gráfica con tendencia a la alza, el impacto económico y turístico en Tenerife. No podemos ignorar el fenómeno que supone la presencia de una superestrella internacional como Can Yaman en una locación. El rodaje de El laberinto de las mariposas ha generado un impacto económico significativo en Santa Cruz de Tenerife y sus alrededores. Se han contratado servicios locales, desde catering y alojamiento hasta personal técnico. Además, el marketing indirecto que genera la serie es incalculable. Cada foto que se filtra, cada story que menciona la belleza de la isla o el impresionante atardecer, actúa como un potente imán turístico. Tenerife se está convirtiendo, gracias a Can, en un nuevo epicentro para las producciones de alto nivel, y esto es una noticia fantástica para la industria audiovisual española. Es un ciclo virtuoso. El talento internacional elige España, y España gana visibilidad global. Las mariposas están,
literalmente, agitando sus alas sobre el Atlántico. Bola de cristal, ¿qué viene ahora? La cuenta atrás para el tráiler. Con 20 días de rodaje ya en el historial, la producción está entrando en una fase crucial. El ritmo de trabajo es frenético, y esto significa que la postproducción se acerca. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuándo veremos el primer teaser o tráiler oficial? La estrategia de comunicación de la serie ha sido inteligente. Mantener el misterio, dejar que los pequeños gossips y las filtraciones controladas de las redes sociales generen el hype. Pero el público ya necesita más. Una pequeña escena de acción, una línea de diálogo en español de Khan, o un vistazo a la dinámica entre él y María de Nati / Greta, serían suficientes para que el termómetro del fandom explote. El laberinto de las mariposas ya ha demostrado que es más que una serie de televisión. Es un evento mediático, una masterclass de ambición profesional y la confirmación de que Can Yaman ha llegado para quedarse en el panorama global. La espera por el tráiler es ahora el nuevo laberinto que debemos recorrer. ¿Y tú? ¿Qué detalle crees que revela más sobre la trama de la serie? ¿El misterioso coche negro o la intensa mirada de María de Nati? Comenta abajo. ¿Te gustaría que investigue la filmografía previa del director Alberto Ruiz o busque más detalles sobre el personaje de María de Nati? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.